Buenas, buenas. ¿Cómo estamos todos? Esperando que hoy estemos disfrutando de la bondad del Señor. Un día que el Señor nos ha regalado. Un día con grandes desafíos. Pero los desafíos son algo que debemos asumir. Los desafíos no son para huirles, son para asumirlos. Y es lo que el Señor tiene deparado para nosotros hoy. Un sinnúmero de oportunidades. Y en algunos momentos es posible que estemos enfrentando momentos difíciles, como los que vive el mundo hoy. Pero en ese contexto tan difícil como los que vive Colombia hoy, en ese contexto, por difícil que sea, siempre debemos tener la seguridad de que el Señor está con nosotros, camina con nosotros, peregrina con nosotros, no nos ha abandonado. Está Él caminando con nosotros, dándonos la seguridad de que Él está a nuestro lado. Siempre tengo en mi mente el Salmo 23, creo que ha sido uno de esos salmos que ha caminado en mi peregrinar, que me ha ayudado, que me ha fortalecido, que me ha acompañado en esa reflexión en la palabra. Y es esa certeza de que el Señor está con nosotros. El Señor es mi pastor. Y cuando dice, aunque atraviese el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno. Creo que este es un oscuro valle que enfrenta la humanidad. Tenemos enfrente como colombianos también un sinnúmero de desafíos. Y quizá sea esta una oportunidad para acercarnos al Señor, para buscarlo a Él, para venir a Él corriendo en esa dependencia que tenemos de Él. De pronto dejar de lado la autosuficiencia que nos ha caracterizado, donde nosotros pensamos que podemos lograrlo todo sin Él. Quizá este sea un momento para venir, pero corriendo a Él. No huir de Él, sino venir corriendo a Él, acercándonos con esa seguridad de que Él nos va a escuchar y con esa certeza que Él está presto a atendernos. Está presto a atendernos. ¿Verdad que esa debe ser la forma de acercarnos al Señor y que este maravilloso día podamos vivirlo de esa manera? Es maravilloso, independiente de los desafíos que usted tenga enfrente, de las situaciones que usted esté viviendo, este día es maravilloso. Es maravilloso porque es un regalo de Dios para nosotros. Y el Señor está con nosotros. Eso nos ha prometido el Señor. Y no es una posibilidad, es una certeza. Y es precisamente lo que quiero invitarle hoy para que estemos revisando lo que el Señor nos dice en su palabra. En un momento en el que con todo lo que hemos venido viviendo como en el planeta, con esta idea de la globalidad, todo lo que pasa al otro lado del mundo es como si nos pasara en el patio de la casa. Entonces, pensar que esa situación que vivimos, que vive el mundo hoy, es un momento en el que quizá Dios ha cerrado sus oídos. Y como que lanzamos nuestras voces al cielo y estas como que tienden a rebotar y vuelven y caen. Y lanzamos nuestras voces al cielo y estas vuelven y caen. Esa puede ser nuestra experiencia. Pero quiero invitarle a que nos acerquemos a las palabras a un solo versículo del profeta Miqueas. Es uno de esos profetas que quizá pocas veces leemos. Y es posible que hasta usted se pregunte, ¿y ese libro está en la Biblia? Sí, Miqueas es un pequeño libro que hay en el Antiguo Testamento. Forma parte de un bloque conocido como los 12 profetas menores. Y esos 12 profetas menores son unos personajes que hablaron. Y se llaman menores no porque se les considere de menos capacidad o fuerza frente a los demás. No corresponde esa expresión profetas menores a su valor como profetas, sino a la producción literaria. Sus libros son pequeños. Entonces se llaman profetas menores porque su producción literaria es una producción literaria pequeña. No comparable con Isaías, que es un libro extenso, con Jeremías, que es un libro extenso. De hecho, Miqueas es contemporáneo de Isaías y aunque el uno es un profeta mayor, recuerde, profeta mayor en términos de su producción literaria, no de su reconocimiento, no del valor que tiene.
el valor de Miqueas en la historia del pueblo de Israel es importantísimo. Pero voy a quedarme sin tocar muchos aspectos históricos del momento. Voy a quedarme con una expresión de Miqueas. Y esa expresión de Miqueas es en el capítulo 7, versículo 7. Acompáñenme en la lectura, que ahí la tienen en pantalla, si la tienen la Biblia allí, tienen la Biblia en la mano, por favor, acérquese a leerla allí. Y dice: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Y esa es la certeza con la que nos acercamos en esta mañana al Señor. Y en este momento, qué importante acercarnos al Señor con estas palabras del profeta. Unas palabras muy oportunas. ¿Y por qué resultan oportunas? Porque es difícil lo que está viviendo y enfrentando el profeta. Y es todo un desafío lo que el profeta está teniendo enfrente. ¿Y qué es lo que está viviendo el profeta? ¿Qué es lo que al profeta hoy, hoy lo está desafiando? Y lo que al profeta lo está desafiando, vamos a detenernos a mirar allí. Nomás iniciemos con la meditación acerca de quién es el profeta. ¿Sí? Y es que la palabra Miqueas, en el Antiguo Testamento los nombres generalmente tienen un significado y tienen como un propósito, reflejan algo de la misión, algo del ser, de ese ser humano. Y observa la expresión Miqueas, dice: ¿quién como Dios? Y en un momento donde creo que la humanidad de alguna forma nos decepciona, porque vemos ese caos, que vemos la soberbia del ser humano. La guerra no es sino el producto de la soberbia. Y de aquí no estoy como un analista político, creo que de geopolítica no tengo la autoridad para hacer un análisis de lo que ocurre en el mundo de la política, pero la guerra siempre será el producto de la soberbia del ser humano. Siempre será el producto de la soberbia del ser humano. No puede ser otra la razón de la guerra. Y no vamos a hacer un análisis porque no pretendo eso. La guerra siempre será un reflejo de la soberbia del ser humano. Y es acá donde salta el profeta diciéndonos quién como Dios. Y en medio de esa decepción que tenemos del mundo, en medio de esa decepción que podemos estar viviendo como colombianos frente a nuestros gobernantes, frente a las personas que dirigen nuestra nación, ¿en quién vamos a poner nuestra esperanza? Y el profeta está surgiendo en una época de una tragedia impresionante. Les decía hace un momento que es contemporáneo de Isaías, y usted podrá nomás revisar la profecía de Isaías para usted darse cuenta lo trágico que es el momento que están viviendo. La tragedia que se está viviendo a nivel nacional y lo que está experimentando el pueblo. Y lo que está viviendo el pueblo creo que no se aleja mucho de lo que nosotros vivimos hoy. Y esa expresión de un espíritu religioso. Hay un espíritu religioso en el pueblo, pero hay un total descuido de lo que es la verdadera adoración o el culto al Señor. Y cuando pensamos de un espíritu religioso, estamos pensando, tenemos la idea de la noción de la asistencia, de la participación en especies o grupos o espacios religiosos, pero no existe esa demanda del Señor, esa respuesta al llamado del Señor a una entrega genuina a Él. Existe la participación nominal de la presencia. Es más, es posible que tengamos hasta responsabilidades dentro de la congregación, dentro del lugar donde participamos, pero no estamos involucrados, como diríamos, con alma, vida y sombrero. No. De pronto nos involucramos con nuestra presencia y algunos quehaceres, alguna participación
medianamente buena, pero la vida no está involucrada allí. Y creo que es lo que está pasando en la época de Miqueas. Todo un espíritu religioso, pero hay un total descuido del culto al Señor. Creo que no dista mucho de la realidad que vivimos hoy. Recuerde su café. Y digo que no dista mucho porque con todas estas polémicas que se han despertado en Colombia por estos días, no ha faltado la mención de Dios en medio de muchos de los discursos que hay. Pero la realidad ¿es Dios parte de esos discursos? ¿Está Dios reflejado en esas ponencias, en eso que hoy se vive y que vivimos como nación? En nuestras políticas, en nuestras formas de vida, en nuestros pensamientos, en nuestros valores, ¿está integrado Dios a la vida? No, creo que Dios se volvió parte del discurso, pero no parte de la vida. Dios se volvió parte del discurso, pero no parte de la vida. Parte del discurso porque puede ser que eso me dé simpatizantes y me regale simpatizantes, pero no es parte de la vida, no es parte de mi vida. Y es lo que creo está enfrentando el profeta. Un espíritu religioso, pero un total descuido del culto al Señor. Y en ese momento el profeta es una de esas personas que logra interpretar la voluntad de Dios y logra transmitirla de manera íntegra. Y esta de manera íntegra es importante porque no se vende, no vende sus principios, no se doblega, no se rinde, a pesar de las presiones sociales que tiene, a pesar de las presiones políticas, a pesar de las presiones religiosas, a pesar de todo lo que va a su alrededor, no vende sus principios. Importante el tema, no vende sus principios, mantiene firme, interpreta, entiende qué es lo que Dios quiere para ese momento de la historia. ¿Qué será lo que Dios quiere para Colombia en este momento que estamos viviendo? ¿Qué será? Y la pregunta de todos, ¿dónde encontramos esa voluntad de Dios para Colombia en este momento? Para mi familia, para lo que estoy viviendo, para lo que enfrenta mi familia. ¿Dónde será? ¿Dónde lo encuentro? Creo que la voluntad de Dios siempre ha estado allí puesta enfrente nuestro. Lo que nos ha costado frente a la voluntad de Dios es que hay una tremenda resistencia a lo que Dios nos dice en su palabra y lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y nosotros lo que estamos esperando es que Dios nos hable de la manera que nosotros esperamos y queremos que nos hable. Y por eso hay una resistencia a esa buena voluntad de Dios. No es que Dios haya guardado silencio, es que lo que nos dice no nos agrada. No es que Dios haya guardado silencio frente a lo que vive mi familia, lo que estoy viviendo, lo que vive Colombia, lo que vive el mundo. No, lo que pasa es que no me agrada lo que dice. Y creo que el profeta acá es puntual en eso, interpreta la voluntad de Dios y la transmite íntegramente. Es parte de lo que es la vida del profeta en medio de esa situación que él está viviendo. Y en ese oscuro panorama, porque es muy oscuro el panorama, es donde salta el profeta. Salta el profeta. Pero yo he puesto mi esperanza en Dios. Pero yo he puesto mi esperanza en Dios. Interesante como inicia, con un pero. Y ese pero me da la idea de que lo que viene diciendo antes está como en disonancia con lo que está anunciando en la introducción de este versículo. Está en disonancia. Pero yo he puesto mi esperanza en Dios. Entonces lo que viene en la narración anterior va en disonancia, no está acorde, está en un contraste, repele eso que se está expresando en este versículo. Hay otra traducción de la Biblia que dice: mas yo en Yahvé clavaré mi vista. Parece ser que alguien ha decidido confiar en alguien diferente a Dios. Parece ser. Y es lo que nos va a exponer el texto. Mas yo, frente a lo que han decidido el resto, dice el salmista, mas yo, pero yo, frente a lo que ha decidido el resto, yo he decidido colocar mi esperanza en el Señor. Yo he decidido colocar mi esperanza en el Señor. Insisto, frente a lo que está viviendo el mundo, frente a lo que está viviendo Colombia,
frente a los desafíos personales, familiares, sociales, profesionales que usted tiene, ¿en quién ha puesto su esperanza? ¿En quién la está poniendo? Creo que, y quiero repetir esto, creo que el mundo y el ser humano nos ha defraudado de muchas formas. Y lo que vivimos hoy en el mundo nos lleva a sentirnos defraudados del ser humano. Cuando tenemos todo el desarrollo tecnológico, cuando tenemos toda la ciencia, cuando tenemos toda una capacidad, nos sale el ser humano con una situación como esta y coloca en riesgo no solamente un país, en riesgo el mundo, porque en medio de la soberbia y las tensiones que hay de parte y parte, hay unas situaciones que pueden afectar el resto del mundo. ¿En quién vamos a poner nuestra esperanza en medio de lo que estamos viviendo? El salmista, el profeta lo va a dejar muy claro. Yo clavaré mi vista en el Señor. Me voy a enfocar en lo que dice el salmista. Frente a ese panorama tan oscuro, él espera en Dios y describe el obrar de Dios. Él decide algo y es esperar en Dios. ¿Y cómo describe el obrar de Dios? Él dice, Dios de mi salvación. ¿Y cuál es la certeza de que Dios nos va a salvar? Creo que la certeza de que Dios nos va a salvar es una persona, es Cristo. El Dios de mi salvación. ¿Y por qué la certeza de que Él nos va a salvar es Cristo? Porque Él ha tomado la iniciativa de venir a nosotros. En nuestra impotencia de llegar a Dios, Él ha decidido venir a nosotros. En nuestra incapacidad de llegar a Dios, Dios ha decidido venir a nosotros. Y ofrecernos esperanza a un mundo sin esperanza. Ofrecerle seguridad a un mundo inseguro, incierto. Ofrecerle la certidumbre que ha perdido. Por eso el salmista, el profeta dice, el Dios de mi salvación. Y esta es una esperanza con una certeza, una profunda certeza, ¿sí? Una espera con esperanza. Porque hay una espera de resignación. Pues tengo que esperar. No, para el profeta no es una espera con resignación. Es una espera con esperanza. ¿Y por qué con esperanza? Porque en Cristo, para el profeta, todavía Cristo no era una realidad, pero para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, Cristo sí es una realidad. Y la certeza de que Dios nos va a ayudar está en la persona de Cristo, de que Él ha decidido venir a nosotros. Mientras estudiaba esta expresión de Miqueas, vino a mi mente las palabras de Pedro. Ustedes las recordarán en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Hay una discusión por una situación luego de la alimentación de los 5,000. Allí en Juan capítulo 6 hay una discusión, ustedes la podrán leer más adelante. Y Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa expresión me parece tan clara para Pedro, que estaba en ese proceso de conocer al Señor, de reconocer al Señor. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Da la idea de que el mundo lo ha defraudado. El mundo lo ha defraudado. Y no tiene nada de qué asirse. Y en medio de eso aparece la persona de Cristo. Y Pedro le dice, Señor, porque Jesús les dice, si ustedes quieren irse, también pueden irse. Y usted dirá, ay, tan humillante eso. No, lo que pasa es que las personas se han sentido confrontadas y la mayoría de los seguidores, dice el texto, que se dieron la vuelta y se fueron. Y Jesús les dice, mis queridos amigos, si ustedes también quieren irse, por favor, solo dé la vuelta y márchese. Y ahí donde Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos?
¿a quién iremos? Creo que es una palabra muy similar a la del profeta. Es una esperanza la que tenemos en Jesús. Y por eso es que es una espera con esperanza, no con resignación. No como, pues no hay nada más que hacer, solo esperemos. No, o sea, no es la espera del profeta, y no es la espera del cristiano, no es la espera del creyente en Dios. No, en la seguridad de que el Señor está obrando y va a obrar. En medio de ese panorama tan hostil, está obrando y va a obrar en medio del panorama tan hostil. Esa es la seguridad que tiene el profeta. Hay una certeza en el profeta. Y es, hoy Dios me escuchará. Mi Dios me escuchará. Esa es la certeza del profeta. No es una posibilidad. No es un quizá, de pronto, tal vez. Es posible. No. No es una expresión de probabilidad. Es la seguridad de que Dios lo va a oír. ¿Y qué es la seguridad que nosotros tenemos de que Dios nos va a oír? La seguridad es la persona de Cristo, porque Él decidió venir a nosotros. Dada nuestra incapacidad de poder llegar a Dios, Él decidió venir a nosotros. Y decidió venir a nosotros para que nosotros pudiéramos comunicarnos con el Padre. Entonces imagínate la certeza que tenemos. En la Nueva Traducción Viviente dice, y con seguridad mi Dios me oirá. O sea, no es una cuestión de posibilidad. Nosotros, en algunas oportunidades, nuestra relación con Dios la definimos a partir de las sensaciones. Entonces, nosotros volvemos a la imagen del comienzo y pensamos, ¿será que Dios sí me está escuchando? Es que yo siento. No, el sentir es algo independiente de la verdad. ¿Y por qué el sentir es independiente de la verdad? Porque es que el sentir depende mucho de mi estado emocional. Y mi estado emocional hoy me puede estar diciendo, no, nadie me quiere, nadie me ama, yo estoy solo, abandonado. Es lo que siento, es mi percepción. Pero la verdad es que Dios está sumamente interesado en mí. La verdad es que Dios tomó la iniciativa de venir a mí. La verdad es que Dios se acercó a mí. La verdad es que puedo confiar en Él. La verdad es que Él me ha facilitado todo para que yo vaya a Él. Es la verdad. La verdad es que si yo le digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, puedo tener la certeza de que Él me va a escuchar. Si elevo una oración al Señor, puedo tener la certeza de que Él me va a escuchar. ¿Y por qué puedo tener esa certeza? Porque lo hago en Cristo Jesús. Y Cristo es mi seguridad. Cristo no es mi probabilidad. Cristo es mi seguridad. La seguridad de que soy escuchado. Por eso el profeta, y máxime nosotros creyentes del Nuevo Testamento, debemos decir, y con seguridad, mi Dios me oirá. Así los sentidos me estén vendiendo algo diferente y me estén presentando algo diferente. Porque la percepción es una cosa. Y nosotros de percepción sabemos mucho porque las noticias constantemente nos hablan de percepción. La percepción de la inseguridad en Colombia, la percepción. Pero la percepción, entonces luego aparece la imagen siguiente, es alguien diciendo, es la percepción de la población, de la ciudadanía, pero la realidad es esta. Percepción y realidad. Percepción es algo que está sujeto a los sentidos, a eso que percibo en el ambiente. ¿Cómo percibo el ambiente? ¿Lo percibo bien? ¿Lo percibo tranquilo? No, me siento inseguro. Es algo de percepción, de sentidos. Pero mis sentidos me pueden engañar en algún momento. No siempre debo dejarlos de lado. No siempre. Pero en algún momento me pueden engañar. Por eso se habla de percepción y realidad. ¿Qué es lo que percibimos en cuanto a Dios? Que Dios no nos escucha. ¿Qué es la realidad de la Escritura? Dios siempre me oye. Cuando me acerco a Él, en la persona de Jesús, Dios siempre me oye. De ahí que el llamado es acercarnos al Señor en medio de lo que estamos viviendo. Acérquese al Señor con la certeza del profeta, pero también con la integridad del profeta.
Que Dios no sea solo nuestro discurso, que Dios sea nuestra vida. Que Dios no sea la expresión o bonita palabra que acompañan siempre nuestras frases o con las que acuñamos algunas expresiones religiosas, sino que sea parte de la vida. Ten la seguridad, Dios no abandona a su pueblo. Es posible que trate con nosotros, y de hecho lo hace permanentemente, pero no nos abandona. Y no te va a abandonar. No te estoy diciendo que la situación a futuro puede ser, no te estoy dando la garantía de que todo será color de rosa. No, creo que la Escritura nunca lo hace. Pero sí nos da la certeza de que por duro que sea el camino, aunque atraviese el más oscuro de los valles, aunque atraviese ese valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no nos prometió estar libre de problemas, una ausencia total de crisis, no, pero nos prometió que en medio de la crisis caminaría con nosotros. Eso sí lo prometió. Y esa es nuestra certeza, y esa es nuestra seguridad. Quiero invitarte para que nos acerquemos al Señor y oremos, pensando en esto, pensando en lo que vives hoy, qué estás viviendo hoy, qué es la situación que enfrentas hoy, qué es lo que está pasando en tu vida hoy, en tu familia, en el mundo, en Colombia, en tu trabajo, en lo que haces, qué sucede. ¿Qué es lo que hay alrededor? Señor, gracias. Gracias porque podemos descansar en ti. Podemos descansar en ti, Señor. Gracias. Y aunque, Señor, creo que los minutos y las horas que vive el mundo son muy complejos. Son muy complejos. Los momentos, los minutos, las horas que vive el mundo hoy son complejas. Pero, Señor, tenemos la certeza de que tú estás con nosotros. Como lo expresa, Señor, el nombre del profeta. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como Dios? ¿Quién como aquel que siempre está presto a ayudarnos? ¿Quién como aquel que siempre está presto a socorrernos? ¿Quién como aquel que siempre está presto para extender su mano y ayudarnos en medio de la situación? ¿Quién como aquel? Estamos pues hoy en tus manos, Señor. Colombia, frente al desafío que tenemos, Señor. Señor, nuestras familias, la situación particular, lo que es propio de mi familia y de cada una de las familias que en este momento está conectada y las que se conectarán, Señor, y de aquellos que son cercanos a nosotros. Tú conoces esa realidad. Apacienta, Señor, las familias. Dale la certeza de que tú caminas con ellos. Por favor, Señor. Al mundo, Señor, y lo que viven tantas personas hoy, hombres, mujeres, niños, Señor, fruto de la soberbia de nosotros los seres humanos. Un éxodo, Señor, impresionante de personas hoy corren, Señor, a las fronteras de su nación para escapar de la soberbia de nosotros los seres humanos. Perdona el mundo, Señor. Perdónanos a nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por la manera en cómo hemos decidido violentar a nuestro prójimo, fruto de nuestra soberbia. Perdona, Señor, y perdónanos, y perdona a nuestros gobernantes que hoy se sientan detrás de sus escritorios a decidir sobre sus naciones.
pero no es en justicia que hoy rigen las naciones, Señor. Perdona, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Y amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos fortalezca. Que Dios nos vaya encaminando y nos vaya orientando. Y es que en medio de esa decepción de lo que vivimos, creo que nuestra única esperanza está en el Señor Jesús. Esa es nuestra única esperanza. Recuerda las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Juan capítulo 6. Que Dios nos ayude, que la gracia del Señor nos acompañe. Reciban un abrazo y que recuerde, el Señor está con nosotros. No nos ha abandonado. Que este sea un día maravilloso. Que lo vivamos con toda intensidad y lo podemos vivir con toda intensidad a pesar de lo que estamos viviendo, porque el Señor está con nosotros, no nos ha abandonado, de Él viene la fuerza. Revístase de esa bondad de Dios, goce esa bondad de Dios. Dios no te ha abandonado y recuerden, no es un asunto de percepción, la verdad es que Dios está con nosotros. Así que si no lo percibes, percepción es algo que te puede engañar. La verdad que nos da Dios en su palabra es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, dice Mateo 28, 19 y 20. Dios me los bendiga a todos, que sea un día maravilloso, que puedan disfrutarlo al máximo y que esa bondad de Dios les esté sustentando hoy y siempre. Muchas bendiciones.